Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro estilo de vida familiar. Yo soy Miji Velázquez. Como padres, la seguridad y el bienestar de nuestros hijos debe ser nuestra principal prioridad. Entiendo que algunas veces nos dejamos atrapar por cotidianidades, responsabilidades, problemas que se nos presentan, pero tenemos que priorizar las necesidades de nuestros hijos y validar sus experiencias, especialmente cuando los niños comparten algo tan grave como que han sido víctimas de abuso verbal, físico, sexual, psicológico o víctimas de acoso. En este episodio voy a enfatizar que es vital responder a nuestros hijos con convicción, apoyo y acción para garantizar su seguridad y bienestar como niños y una adultez sana. Vamos a conversar con la doctora Mari Carmen Viloria, PhD en Psicología Clínica e Industrial, especializada en psicología positiva, terapia cognitiva y sistemática y además autora de un libro en psicología. Muchas gracias, doctora, por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenida a nuestro estilo de vida familiar. Gracias a ti por invitarme. El poder de escuchar con empatía a otra persona, bien sea un adulto o un niño, con el único propósito de entenderla es definitivamente una habilidad. Es tan difícil aprender a escuchar como importante. Sin embargo, muchos adultos le restan importancia a lo que los niños tienen que decir. Ellos tienen mucho que decirnos, pero resulta que escuchar algunas veces es mejor que hablar, y ambos son elementos fundamentales de la comunicación. ¿Por qué es vital escuchar a los niños? Escuchándote, mencionas que es una habilidad. La única forma que nosotros podemos relacionarnos es a través de la comunicación, verbal y no verbal. Siempre nos estamos comunicando. Dentro del proceso comunicacional, que no es más que una habilidad para transmitir información entre dos o más personas, pues vemos que hay diferentes niveles, diferentes factores que intervienen y lo podemos aprender, lo podemos desarrollar. La verbal obviamente lo podemos hacer de manera escrita, que ahora se ha desarrollado muchísimo, porque si no es un emoticón, si no es una parte gráfica, la señalética, por ejemplo, saber cuál es un sitio seguro, por dónde andar, etcétera, nos ayuda muchísimo. Y la parte no verbal, que viene a representar todo nuestro cuerpo, qué información podemos dar, transmitir con ellos. Podemos incluso decir si una persona está triste, está alegre o algo por cómo está, cómo ve su cuerpo, qué hace, cómo reacciona. Esa información nos permite a nosotros irnos relacionando, ir descubriendo como señales en el otro. Claro que es vital escuchar al otro y escuchar activamente, porque tengo que ir viendo todos estos elementos. Obviamente en el proceso comunicativo está un emisor, está un receptor, hay un mensaje que se desea enviar, hay un código o una forma de enviarlo, hay un canal a través de donde yo lo envío, hay un contexto en donde nos comunicamos, la parte de la respuesta o feedback. Todos esos elementos y esos niveles en el área de comunicación son, pero de vital importancia, los tenemos que conocer, tenemos que ver cómo nos afecta a nosotros, positivo o negativamente, y cómo el otro, para poder entonces de manera activa escuchar a todos los integrantes de la familia y en este caso en especial a nuestros niños. ¿Qué beneficio tiene para el desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños sentirse escuchado? Porque a mí como adulto me molesta muchísimo cuando no me escuchan. Fíjate, uno de los roles principales que nosotros tenemos como padres y como entes sociales es que nosotros somos un modelo para los niños. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Amarlos, reafirmarles su personalidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues a través de escucharlos, que se sientan amados, que se sientan protegidos, proveerles un entorno seguro. Ya cuando un niño te repite algo o cuando una persona repite algo, ya es una alarma que te dice a ti, ya va, ¿por qué me estás repitiendo esto? No se siente escuchada la persona, por eso lo repite. Y qué bueno que lo repita, porque nos está dando la oportunidad de mejorar, ¿no? Y de corregirlo. Para el desarrollo emocional es bien importante que el niño se le refuerce su autoestima, se le confirme como persona. ¿Qué más sano para una persona que tú le puedas decir, sí, te estoy escuchando, veo que te sucede esto, tuviste esta experiencia, cómo te sentiste? Obviamente eso permite que el niño vaya identificando sus emociones, cómo reacciona ante ellas
y luego cómo se puede relacionar con el otro. En la medida en que nosotros somos empáticos con ellos, le vamos enseñando, modelando conductas, y ellos pueden ser empáticos con otros. Y no es más que, esos son los componentes de la inteligencia emocional, que le permiten entonces relacionarse, construir relaciones sanas con las otras personas. Permite el desarrollo del lenguaje. Cuando yo le escucho, yo puedo ver cómo está hablando, cómo construye oraciones. Yo le voy alimentando palabras, que debe ser desde temprana edad con un lenguaje sencillo, claro, muy preciso, para que vaya ganando vocabulario. Pero de esa manera, él entiende qué es cada cosa, y al darle un nombre, le va dando como un sentido a lo que va haciendo. Entonces, enriquece su vocabulario. Esto, a su vez, obviamente, la parte cognitiva se va a ver afectada positivamente, se impacta, y puede ir construyendo más oraciones, nos puede expresar mejor lo que está pensando, lo que está sintiendo, lo que quiere hacer, esta parte de cómo él puede empezar a tomar pequeñas decisiones, porque distingue una cosa de otra, entonces dice, yo quiero esto, y ahí empieza como a decidir, no, hoy no me siento a gusto con esto. Creo que estrecha lazos familiares, por el hecho de podernos comunicar mejor. La parte que desarrolla la empatía permite desarrollar otros valores en cuanto a la compasión, a la unión, cordialidad, la amabilidad, que desde niños creo que es fundamental irles instaurando todos estos valores a ellos. Pienso que se desarrolla toda la parte psicológica en general, permite mayor integración social, incluso se llegan a reconocer los límites, los deberes, las normas, y esto permite que el niño se pueda ir adaptando mejor en la sociedad. Al tú poder hablar con ellos, esto es lo que se puede hacer, esto no, en casa. Por ejemplo, esta es la hora de dormir, genera muchísimo beneficio a ellos, porque ellos te pueden decir, es que hoy quiero dormir más tarde, o hoy no tengo sueño, quiero comer, y esas cosas sencillas permiten a él validarse como persona. A veces no funcionamos como con un horario estricto, pero las pautas nos ayudan. Irnos integrando, nosotros como familia, pero también permitiendo que eso desarrolle a nivel social sus conductas adaptativas. Hay familias que no le dan la importancia a lo que el niño tiene que decir. Vale más para algunas familias o algunas culturas el regañar o el llamar la atención por distintas razones que los han formado a ellos a criar a sus hijos de esta manera, que esa es la mejor forma. Sin embargo, las nuevas tendencias indican que uno debe explicar al niño por qué debe dormir a esa hora. Conversar con ese niño, yo voy a escuchar por qué ese niño no quiere dormir y vamos entre los dos a trabajar esa razón que lo está impulsando a él a no querer dormir. Vamos a ayudarlo para que cree el hábito de dormir a las 9 de la noche, supongamos, porque hay que ayudarlos a reforzar hábitos, pero no con regaños y con exigencias, y muchas veces llegan al maltrato físico, la correa, la palmada. Decías algo muy importante cuando hablabas de la comunicación y sus componentes, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. El niño que está comunicando, el padre que está escuchando, no solamente está escuchando lo que el niño está diciendo con sus palabras, sino que también está escuchando lo que el niño está gesticulando, cómo el niño está moviendo sus manitos, mirando. Vamos a aprender a escuchar ese lenguaje gestual de nuestros hijos. Lo que acabas de explicar es que todo está envuelto. Si no los escuchamos, le hacemos un daño tremendo. También decías que debemos crear un lugar, un entorno seguro para que ellos se sientan cómodos en venir a nosotros, en venir a sus padres y conversar. ¿Cómo podemos hacer para crearles ese ambiente seguro a nuestros hijos? Pues fíjate, tú decías algo allí como que en algún momento una palmada o algo, justamente para evitar todo eso, con lo cual no puedo estar de acuerdo, es necesario comunicarnos, es necesario escucharlo. Porque, ¿qué sucede cuando tú no tienes sueño? ¿Qué sucede cuando tú no tienes hambre? Cuando no te gusta algo. ¿Quién te obliga a ti ya como adulto a comértelo? Nadie. ¿Por qué tenemos que obligar a los niños con eso? Correcto. Claro, hay pautas, hay normas. Sin embargo, esa es la parte de nuestra flexibilidad como adultos, cómo nosotros podemos entender a nuestro hijo y ver entonces de qué manera puede ser mejor para él poder ir haciendo todas estas cosas. Si yo lo hago conmigo o yo simplemente tengo hábitos sanos o saludables que se convierten en bienestar,
y que el niño pueda modelar, es más fácil. El niño puede copiar todo de nosotros. Somos su luz, somos sus estrellas, sus referentes. Si nosotros lo hacemos, es más fácil que ellos lo hagan. Queremos una sociedad sana. Vamos a construirla. Está en nuestras manos. Entonces, ¿qué podemos hacer para generar un entorno seguro? Los niños deben dormir, pues vamos a ponerle límites, pero si el niño en este momento no quiere dormir, ese es el momento de encuentro con él, de tu dedicación como padre. Vas a su cuarto, le lees su cuento, lo aseas según la rutina que tengan de higiene del sueño, y es tu tiempo con él. Olvídate del celular, olvídate de la computadora, olvídate del trabajo, de atender que te llaman o lo que sea. Ese es el momento de empezar a hablar con él. ¿Qué hiciste hoy que no tienes sueño? En la medida en que tú estás charlando con él o creando ese encuentro padre-hijo, vas a generar un entorno psicológico y emocional de mayor estabilidad, de mayor bienestar. Dentro de las funciones de la comunicación, que son muchas, nosotros podemos informar a nuestros niños. Por ejemplo, ¿qué fue lo que más te gustó de eso? ¿Qué te gustaría hacer que no hiciste hoy? Simplemente informarnos, ¿no? Que sea mutuo, que él te lo diga, que tú le puedas comentar, que haya esa fluidez. Luego la parte formativa, donde tú le puedas enseñar a él, mira, pero si duermes más horas, o si comes estos alimentos vas a ser más fuerte, esto te ayuda para la vista, por ejemplo, la zanahoria. Empezar como en ese juego, con ese lenguaje del niño sencillo, irle cultivando a él todos esos hábitos. El otro es, por ejemplo, la función persuasiva. Esto no quiere decir que tú vas como a engañar al niño, a convencerlo, no, pero es que de alguna manera la persuasión a través del modelaje, como ya te lo dije, es fundamental. Si el niño te ve a ti que comes sano, pues es más fácil que él coma sano. La parte expresiva, que tiene que ver un poco con la parte subjetiva, es que nosotros expresemos nuestras emociones y tú decirle, sí, la verdad es que yo tampoco hoy tengo sueño, la verdad es que no me gustaría ir a trabajar y a ti tampoco al colegio, pero bueno, tenemos que ir. Ese tipo de cosas que dentro del pensamiento mágico del niño, dentro de esa naturalidad, esa espontaneidad que puede haber, de frescura, hacerle la vida a los niños más fascinante, pienso yo, más mágica. Luego está la parte de integración social, obviamente, que yo pienso que el hecho de generarles un entorno seguro es también ver dónde vamos, con quién estamos. Si el niño te dice que no quiere estar allí, es una señal de alarma. No es malcriadez, es que algo pasa, porque el niño no debe quedarse, porque tienes que dejar el niño allí, porque no puede estar contigo. ¿A dónde vas que no lo puedes llevar? ¿Qué tan obligado estás a dejarlo allí? O en un momento dado, hacer caso a esa señal que te está dando que no quiere estar con X persona. Esto obviamente va a depender también de cómo nos trataron a nosotros y de qué tanto hemos sanado nosotros esas relaciones. Si a ti te dieron nalgadas, te dieron tal, no tenemos por qué justificar darle nalgadas al niño hoy en día. O sea, hay tantas formas de aprender que esa no es la necesaria, ¿no? No tenemos que aprender a través del dolor, podemos aprender de otras formas. El hecho de permitirnos ese tiempo en familia es lo que va a generar ese entorno seguro para el niño. Y en esa comunicación activa con los hijos, muchas veces incluso podemos decir con sobrinos, con nietos, puede ocurrir que el niño comparte alguna experiencia fuerte de abuso, de acoso. ¿Cómo podemos responder a un niño de manera que los ayude a sentirse seguros y apoyados? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante tal situación? Dentro de lo que acabo de señalar, o sea, hay como tres grandes cosas. Y una es que es reconocer las señales. Por ejemplo, ¿por qué ya no quiere estar con esos amigos? ¿Okay? O sea, ¿cuáles son sus amistades? ¿Y por qué te dice en un momento dado, no quiero? O de repente le da un dolor de estómago, o le duele la cabeza, o no quiere salir. O sea, algo está pasando. Entonces hay que conocerlos, o sea, hay que ver con quién está. Que pudiera sonar controlador, es que es un niño. Tenemos que hacerlo, tenemos que estar pendientes de con quién está, dónde está. Entre las grandes cosas que lamentablemente permiten que se dé el abuso, que se dé todo esto, está en que hay unos patrones bien precisos, por ejemplo, del tema de adicciones, problemas de alcoholismo, de drogadicción o lo que sea, y nosotros tenemos que estar pendientes que nuestros hijos no estén dentro de ese ambiente porque sencillamente es nocivo para ellos. Ir viendo sus cambios físicos y de comportamiento, por ejemplo, que se retrae físicamente, que empieza a hacer cosas que normalmente no hacía, el hecho de que a veces se siente amenazado con algo que antes no se sentía amenazado.
Por ejemplo, que tú vayas a ayudar a quitarle la franela y ya no quiera, porque simplemente lo estás ayudando. Que ya no quiera contacto físico, cuando han tenido reciprocidad en cuanto a abrazos o a sentirnos cercanos y ya no quieren hacerlo. Rehusar a bañarse por mucho tiempo o que su rutina de higiene cambia. ¿Okay? Entonces eso hay que chequearlo. Alteraciones del sueño, pesadillas, terrores nocturnos, todo eso son señales. Luego hay unas señales físicas, por ejemplo, moretones, y que te diga que se cayó, pero no te explica cómo se cayó, qué pasó, quiénes estaban, que incluso sus amigos de repente digan, sí, se cayó de tal manera, y se vea que la historia es real. Hinchazón cerca de los genitales, obviamente, sangre en sábanas, ropa interior de repente manchada, fracturas de huesos. Entonces hay que ver si el niño está siendo maltratado en el colegio, si algún niño lo empujó fuertemente y se cayó. Hay indicaciones verbales también, por ejemplo, palabras o frases que no decía, palabras que ya son como demasiado adultas para su edad. Tendríamos que chequear si fue que la escuchó y qué significa para ellos, porque de repente es otra cosa, ¿no? Y es algo sencillo, o que lo escucharon en alguien y no entienden qué es la palabra. Entonces tenemos nosotros sí que estar pendientes para ver qué realmente nos quiere decir. Silencios prolongados, o que disminuye su comunicación, que ya no quiere estar en familia. O sea, uno es reconocer señales y el otro hablar con el niño. Escoger una hora y lugar, crear un ambiente psicológico seguro, que para nosotros es un ambiente donde no vaya a haber mucho ruido de personas que se acerquen y no lo dejen hablar, dejar el móvil a un lado, dejar el trabajo a un lado, para centrarnos en el niño. Atender al tono de voz. El tono de voz va a cambiar definitivamente, se torna dependiendo del caso, porque puede ser que él esté muy molesto o muy triste por lo que le esté pasando, y son dos emociones que se demuestran en un tono de voz totalmente diferente. Mientras uno puede ser irritable, el otro es muy decaído. Tenemos que distinguir que algo ha cambiado. Hablar directamente con el niño y preguntárselo. Si alguien le ha tocado, ¿okay? Y eso es fundamental. Tenemos que preguntárselo directamente. Luego, entender que el abuso sexual puede hacer sentir bien al niño. O sea, lo normal es que si a ti te tocan, te guste. La diferencia es que esto va a generar en él un sentimiento de insatisfacción, de incomodidad. O sea, me gustó, pero parece que es inadecuado, es inapropiado. ¿Qué me está sucediendo? Porque el niño no entiende las respuestas de su cuerpo. El adulto sí. En un caso que tuve así, por cierto, que este niño era muy maltratado en su hogar y además dormía con los padres. Los padres mantenían relaciones sexuales y el niño estaba allí. Despertaba en las noches y escuchaba. Mira, así esté durmiendo, ya el acto sexual en sí es muy fuerte para los niños, ¿sabes? Es violencia para los niños. Luego, dejarle hablar. Ahí se requiere mucho autocontrol, porque nos va a generar muchos sentimientos a nosotros, muchas emociones, pero tenemos que escucharle, porque ese es el momento en el que estamos con él, y si nos está planteando que ha sido abusado, que ha sido maltratado, que es objeto de bullying en el colegio, tenemos que pues autorregular nuestras emociones, evitar juzgar y culparlo, porque somos víctimas. Realmente no es culpa nuestra que otra persona nos esté agrediendo, que otra persona nos haya maltratado. Y no tenemos que pasar por esa experiencia para aprender. No fue que yo pasé por la experiencia porque yo tenía que aprender algo. No, por favor, eso no es así. Somos víctimas y no pudimos en ese momento hacer otra cosa. Es importante, luego de evitar juzgarlo y culpabilizarlo, y chequear eso, cómo se siente él, si se siente culpable de eso, tranquilice al niño, asegúrele un entorno de apoyo y seguridad y protección en la medida que lo vas escuchando, y que estás allí por su bienestar, porque eres su padre y en ti debe apoyarse. Luego, tener mucha paciencia para evitar asustar al niño con nuestra intervención, o de repente, sabes, con nuestra también fragilidad como padres de querer proteger a nuestros hijos y de que no les suceda nada. ¿Qué sucede? Que luego de esto viene lo que realmente tiene que hacer un adulto, que es reportarlo. Esto debe reportarse y hay diferentes protocolos, dependiendo incluso del país y de los estados donde estés viviendo. Hay que decirle al niño que vas a reportarlo y tranquilizarlo, apoyándolo y diciéndole, es que esto tenemos que reportarlo para buscar ayuda, ¿ok? Necesitamos ayuda para esto.
yo para ayudarte a ti y tú también para salir de este evento, que no tiene por qué marcarle su vida de una manera tan definitiva para que él mantenga conductas disruptivas en su vida. Evitar de la ansiedad, porque nos va a hacer sentir ansiosos el exponernos o el darnos cuenta que hemos sido víctimas de un acoso o abuso sexual, de bullying, etc. Y darle seguridad en el hogar. ¿Qué sucede si los padres son los causantes? Cuando son los maestros que se dan cuenta, o uno como terapeuta o como orientadores escolares, etcétera, nos damos cuenta que el niño está siendo abusado, pues tenemos que reportarlo y se va a buscar un ambiente seguro para el niño, porque tenemos que darle seguridad al niño. Si es en tu casa, que en tu familiar y tu pareja, inmediatamente ese adulto debe salir del hogar y llevar al niño también en un entorno seguro a la hora de hacer el reporte. Lo otro es que nos van a pedir información detallada y debes tenerla. O sea, debes mantener un pensamiento claro, crítico, pero sobre todo poder ir ordenando la historia de cómo sucedió todo, de lo que el niño te contó, de qué pasó. Hay que cuidar tanto del niño como de uno mismo, porque obviamente esto nos altera como padres. Es natural que ante una situación de esta, pues nos veamos afectados. Hay estos 3 grandes pasos, que es reconocer las señales, hablar con el niño y reportarlo a las autoridades. Entonces es muy probable que otro miembro de la familia, del colegio o de las amistades también haya sido abusado. Y es importante que las personas cercanas a la familia lo sepan y estar preparados, porque es muy probable que eso haya sucedido. Luego es importante también saber que puede darse el síndrome de acomodación, esto es propuesto por las ideas de Summing, que dice que el niño va como respondiendo a un proceso de victimización, en donde lo más importante es sobrevivir. El niño no sabe cómo hacerlo. El niño va a recurrir a ayuda de cualquier manera, no verbal o verbal, te lo va a estar diciendo. Por eso es que hay que estar pendiente y esa escucha activa es tan importante. Entonces, su forma de adaptarse a eso que le está sucediendo tan aversivo es intentar sobrevivir. Se inicia como un secreto porque el niño en esa fase de violencia o de maltrato es amenazado, está siendo vulnerado. Lo más probable es que le digan: si lo dices le hago algo a tu familia o te van a castigar. Luego se genera como una especie de impotencia, que allí es donde nosotros vemos que se genera la desesperanza o la indefensión aprendida. Pero allí es donde se empiezan a generar alguna especie de trastornos, ¿no? La depresión, trastornos de ansiedad y luego todo, obviamente, el efecto postraumático de todo esto, ¿no? Luego, dentro del síndrome se da la parte de atrapamiento y acomodación y la divulgación tardía. De repente esto pasa por años y no lo sabemos. Y de repente surge con un hecho muy violento del niño que reacciona y pues puede suceder cualquier cosa cuando es de manera tardía. A veces es cuando alguien más habla, entonces se atreven los demás, o sea, bueno, es una cantidad de cosas. Es fundamental creerle al niño. Es fundamental creer lo que te está diciendo, así sea tu papá, tío, primo, hermano, la madre, cualquier persona cercana, muy, muy cercana a la familia, algún amigo de la familia. Hay que creerle a la víctima, hay que creer lo que el niño te está diciendo. Lamentablemente las estadísticas nos dicen que la mayoría de estos hechos ocurren dentro de los núcleos familiares. Por eso es que tenemos que estar muy, muy pendientes y creerle a lo que está diciendo. Además que no va a venir acompañado del cuento solamente, sino de toda esta cantidad de características y de banderas rojas. Hay muchas formas de nosotros darnos cuenta como padres de que el niño está pasando por alguna situación anormal. Escuchar activamente a los niños en un entorno de apoyo y confianza les brinda definitivamente una sensación de seguridad para expresarse, toman confianza a sus padres, no tienen miedo. Sabemos que muchas veces los niños pasan por situaciones y por temor a la reacción de los padres no dicen nada y los padres se enteran mucho tiempo después, como lo acaba de decir, en la adultez, y traen eso consigo hasta que comienza realmente ese trauma a dar ramas. Y ahí es cuando el adulto reconoce: esto me está pasando porque me pasó esto. El estrés postraumático o los traumas posteriores a un hecho violento, y da depresión, la ansiedad y otra cantidad de síndromes y trastornos de la conducta que salen en la adultez a causa de situaciones
como esta del abuso. Doctora Viloria, dos cosas que yo le quiero preguntar. Uno, ¿hay algo que nos ha quedado por fuera que sea muy importante mencionar en este punto? Pues yo diría que hay algunas ideas o creencias que nosotros tenemos con respecto a la violencia, ¿no? Acumulamos tensión dentro de cualquier relación, hay una explosión, luego viene el arrepentimiento o luna de miel y nuevamente la crisis, ¿no? Y así se va dando. Pero ¿qué sucede? Que nosotros creemos que la violencia es inevitable, que el agresor a veces posee esa buena imagen. Es el tío perfecto, es la madre perfecta, o es el tío que siempre apoya, ejemplar para la sociedad, todo. Y por detrás vemos que es un agresor sexual, o es un abusador, o es un maltratador. Entonces, esas mismas creencias nuestras, yo creo que es vital que debemos chequearlas. O sea, no tenemos por qué ser víctimas de un maltrato, tenemos que pararlo, tenemos que hacer algo para eso, tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, hay que creerle a la víctima y hacer algo por ello, evidentemente. La segunda pregunta, ¿usted atiende consultas en línea? Y si es así, doctora, ¿puede por favor compartir con nosotros los medios de contacto para todas las personas que no están en España, sino que viven en Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica, incluso en Estados Unidos? Sí, yo atiendo consultas vía virtuales. El teléfono es 34 607 267982. Mi red social, no muy activa, pero muy precisa, @Vilmont es crecer. Vilmont son mis dos apellidos y es crecer porque crecer era mi empresa. Pero igual, bueno, Maricé Viloria es también mi contacto por Instagram. Muchísimas gracias, doctora Mari Carmen Viloria, por acompañarnos a desarrollar este tema tan importante para nuestras familias, para nuestras comunidades, para nuestros países. Si ustedes tienen algo que preguntarle a la doctora Viloria, quieren una consulta en línea, no duden en contactarla. Es una persona con una amplia experiencia en este tema, en el tema de la violencia contra la mujer. La vamos a tener para hablar sobre la violencia de género y la violencia contra la mujer. Para resumir, escuchar activamente a los niños sin juzgarlos ni desestimarlos es esencial para su bienestar emocional y desarrollo de habilidades de comunicación y resolución de conflictos. Esto construye una relación de confianza y apoyo con los adultos. Permite a los niños expresar sus necesidades y sentimientos de manera saludable. Además, ellos desarrollan un pensamiento crítico y creativo. Estas habilidades son fundamentales para la vida y ayudan a nuestros hijos a ser mejores personas y, en consecuencia, mejores padres, mejores ciudadanos. Si usted tiene preguntas o inquietudes, no dude por favor en consultar a la doctora Mari Carmen Viloria para obtener la ayuda que necesita en este proceso de crianza de sus hijos. Si te gustó este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. Suscríbete a cualquiera de las plataformas donde escuchas tus podcasts y síguenos en nuestras redes sociales. Haciendo esto, nos ayudas a crecer. Yo soy Miji Velázquez. Nos encontramos en un próximo episodio de nuestro estilo de vida familiar. Un lugar en la red para hablar de matrimonio, familia y estilo de vida. Chao, chao.